Bien, niños, siguiendo por mi gira por los United States, la gira del estreno de la visa, fuimos con el cónsul general de México en Los Ángeles, que, en mi opinión, después del embajador México, digamos, el oficial, ¿no? El que va a Los Ángeles, a Washington, ser cónsul de México en Los Ángeles es el segundo en importancia. ¿Por qué? Porque en Los Ángeles hay una cantidad a lo desgraciado de mexicanos. Entonces, es como si estuvieras, y ahorita van a ver el punto que intenta hacer el embajador, es la capital política de los mexicanos en el extranjero, en Estados Unidos específicamente. Por eso es que fuimos con el cónsul general de México en Los Ángeles, Carlos González. La ciudad de Los Ángeles es aquella que tiene la mayor cantidad de población de mexicanos fuera de nuestro país. Por eso, pues aquí en Heraldo USA consideramos importante hablar con quien es encargado también de mantener esta relación con esta tremenda población mexicana fuera de las fronteras de nuestro bello y hermoso país. El cónsul Carlos Gutiérrez está aquí con nosotros. Cónsul, ¿cómo están? Bueno, cónsul, embajador, cualquiera de las dos es... Cónsul, vamos por la formalidad. ¿Cómo andamos? Muy bien, a todo dar, a las órdenes. Qué bueno que están ustedes por acá y gracias por visitarnos. Oye, ¿cuál es uno de los principales retos que puede llegar a tener alguien pues, en tu posición con una población tan nutrida de mexicanos aquí ya de primera, segunda, tercera generación? Mira, estamos hablando, para ubicarnos, estamos hablando de aproximadamente 3.7 millones de personas de ascendencia mexicana, nada más en el condado de Los Ángeles. Okay. Y si consideras de esos 3.7 únicamente a los que nacieron en México, estamos hablando de 1.3, 1.4 millones de mexicanos nacidos en México, de inmigrantes viviendo nada más en el condado. Sí, que nacieron allá y ahora están acá. Entonces, el primer reto es ser sistémico, ¿no? Todo lo que haga este consulado pues tiene que ser juzgado a la luz de ese reto, ¿no? Claro. De lo contrario es echar un vaso de agua al océano. ¿Cómo le hacemos para que nuestros esfuerzos de protección, de promoción de la cultura, de la imagen de México, de los negocios, de protección consular, de documentación, cómo le hacemos, de organización comunitaria, cómo le hacemos para que tengan un impacto sistémico y influyan positivamente en la vida de literalmente millones de personas? Eso es un reto enorme, ¿no? En materia de documentación quizás es donde yo encontraría la prioridad número uno ahorita. ¿Cómo le hacemos para que con una población de este tamaño el consulado sea capaz de dar servicios de una manera eficaz, oportuna y amable, ¿no? Ese es ahorita, yo te diría, mi principal reto, pero también es, pues, ¿cómo le hacemos para ser sistémicos en todo lo demás? ¿Cómo le hacemos para darle seguimiento a los casos en materia de protección consular, desde los de alto impacto que involucren la muerte de algún paisano por abuso policíaco, por decirte un ejemplo, hasta las cartas que diariamente nos envían los reos mexicanos en las 7, 8 prisiones que hay nada más en el condado? En Austin, mientras que aquí la policía local tiene prohibido colaborar con las autoridades migratorias y pasarles información y entregarles gente que detienen o detenerla en la estación de policía para que llegue la migración y se la lleve. En Texas se promueve esto, se promueve que a nivel de los condados, sobre todo, las policías colaboren con migración y detengan a la gente que pudo haber sido detenida por una infracción de tránsito lo suficiente le avisan a migración y las detienen lo suficiente para que lo pasen a recoger. En Texas no hay seguro médico para los indocumentados. En Texas, incluso durante el tiempo que yo fui cónsul, hubo una iniciativa para quitarle la ciudadanía, la nacionalidad, a los hijos de indocumentados que nacieran en Estados Unidos. Imagínate eso. Anchor Babies, ¿no? Exactamente, una iniciativa contra los llamados Anchor Babies. En el debate electoral en Estados Unidos, Ted Cruz, el senador tejano en esa época,
aboga por eliminar el derecho a la nacionalidad de los hijos de indocumentados a nivel de todos Estados Unidos. Es muy difícil que eso se logre porque implica una enmienda constitucional. Pero entonces el gobernador que actualmente sigue siendo Greg Abbott, pues se le ocurre hacerlo de manera calladita, ordenándole a las oficinas de registro civil que solo acepten identificaciones oficiales con fotografía expedidas por el gobierno de Estados Unidos a la hora de registrar a un niño como ciudadano estadounidense. Obviamente, los únicos que podían presentar una identificación oficial con fotografía eran los ciudadanos estadounidenses, y de facto se le impedía el derecho a la identidad a los hijos de los trabajadores indocumentados. ¿Y cómo fue tener esa relación? O sea, a raíz de ese problema que se detectó. Pues fue muy difícil porque la única manera de solucionarlo metiendo presión ahí. Y fue a través de las cortes, sí, presionar, ser muy claros respecto a que nosotros no aceptábamos, que era ilegal, que eso impedía que nosotros pudiéramos dar un acta de nacimiento mexicana a nuestros nacionales, porque nosotros tenemos que utilizar como base el acta estadounidense, y que violaba uno de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho a la identidad. Afortunadamente, un juez federal escuchó los primeros argumentos y dio a entender que pues era insostenible la posición de Texas. Nosotros participábamos vía un amicus curiae. La demanda, el litigio lo llevaban organizaciones de derechos civiles en Texas, y al final el Estado negoció un arreglo en donde aceptan las credenciales de elector que expide el INE como legítimas para registrar niños. Oye, justo hablando ahora que estábamos hablando del INE y la credencial de elector, el 2 de junio tuvimos ya las elecciones presidenciales, ¿no? Enormes a nivel ya ahora mundial, y por primera vez el INE se pues puso en contacto, ¿no?, con muchas representaciones consulares de México en el mundo. Los Ángeles no fue la excepción, para que quienes quisieran y pudieran votaran en físico a través de boletas. Entonces, nada más, ¿cómo fue ese reto de tratar de organizar una elección que de por sí ya en México es una cosa gigantesca? Aquí me imagino que también fue una... O sea, desde el pre, o sea, la organización me imagino que fue un tema, ¿no? Sí. Y mira, luego ya la ejecución, que en muchos lados sí se medio, como que no se esperaban ese nivel de afluencia, que qué bueno, pero sí me imagino que fue un retazo, ¿no? Así es. Yo creo que, para empezar por lo positivo, creo que el hecho de que en las elecciones pasadas, en las elecciones presidenciales pasadas del 2018, hubiera 98,000 votos y esta vez hubiera el doble que esos, nada más eso, o sea, que se hubiera multiplicado por 2 el número de votos obtenidos de mexicanos en el exterior, es una gran noticia. Es una gran noticia también que vaya evolucionando el derecho al voto a los mexicanos en el exterior, como toda la demás legislación electoral en nuestro país, de manera paulatina, pero constante y consistentemente. ¿A qué me refiero? A que en el 2006, la primera vez que hubo elecciones en donde los mexicanos de fuera pudieran votar, pues solo había una sopa. Tenías que tener tu credencial de elector y recibir por correo postal tu boleta y luego devolverla. Obviamente, si eras indocumentado y no te podías dar el lujo de ir y regresar para sacar tu credencial de elector, pues ya estabas fregado. En estos casi 20 años ha ido evolucionando poco a poco la legislación, de manera que ahora ya las credenciales de elector las emitimos nosotros, los consulados, lo que hace toda la diferencia, porque ya no tienes que ir a México. Y 2, a partir de esta elección, ya hay 3 modalidades para poder votar desde el exterior. Ahí también quiero subrayar el hecho de que el 90% de esos votos fue de personas que utilizaron la versión electrónica para votar de forma remota por internet, que fue la más popular,
y el correo postal. Y solo un 10% de la gente optó por votar presencialmente. Tienen una disposición intrínseca a ayudar a México, porque saben que vienen de ahí, porque saben que la imagen de México está plenamente, intrínsecamente atada a la de ellos, y que entre mejor le vaya a México, mejor les va a ir a los mexicanoamericanos, ¿no?, de este país, y especialmente en Los Ángeles. Entonces, yo creo que en el futuro cercano vamos a ver un gobernador de origen mexicano, vamos a ver un alcalde de origen mexicano, vamos a ver más concejales mexicanos. Hace 30 años había un concejal de origen mexicano, ahora hay 5, de los cuales 3 son mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad para México, pero no podemos echarnos en la hamaca. Nosotros tenemos que construir, que seguir haciendo más sofisticados, que seguir evolucionando, que seguir haciendo mejores estos puentes de entendimiento entre la diáspora y México. ¿A qué me refiero? Esa disposición intrínseca a ayudarnos no se puede quedar únicamente en la parte emocional de, oye, pues tú eres de origen mexicano. De nostalgia, ¿no? De nostalgia. Tiene que ser mutuo interés. Hay capital político y capital económico que esta gente tiene que aprovechar y tomar ventaja en la relación con México. Y tenemos nosotros que abocarnos, que dedicarnos. No hay en el mundo un mejor amigo de México que California. De eso estoy convencido. El problema para nosotros es que es un gobierno subnacional. Entonces, tendemos a ver a nuestros amigos en el mundo como estados-nación. Pues resulta que el 80% de nuestras exportaciones y el 80% de nuestras importaciones es con Estados Unidos. Y Estados Unidos en sí mismo es un continente, pero dentro de este continente, el Estado, el gobierno subnacional y la entidad federativa más rica, más poderosa, más liberal, más progresista, más abierta a los migrantes, y en donde los mexicanos tienen mayor influencia, es California. Y esa es una gran oportunidad para nosotros. Bueno, embajador, muchísimo gusto, muchas gracias por la recepción aquí en el consulado. Muy bonito todo. Un placer, tocayo. Regresamos.